iglesia que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Estoy muy contento de poder estar aquí delante de ustedes con una sola intención, de que podamos abrir la palabra de nuestro Señor para que le escuchemos a Él, no me escuchen a mí, sino le escuchemos a Él a través de su palabra, porque una de las cosas que Dios desea para su iglesia redimida, y creo que debería ser una prioridad para cada uno de nosotros, es que seamos una iglesia santa, ¿sí? Y la única manera de ser una iglesia santa es que cuando acudimos a su palabra y estudiamos su palabra, y eso es lo que justamente vamos a hacer esta mañana. Sé que están estudiando el libro de Daniel y el último mensaje que compartió el hermano habla de ese episodio sorprendente, por decirlo así, de cómo Dios rescató a estos 3 hombres, siervos del Señor, ¿de qué? Del horno del fuego, exactamente. En este caso diríamos que en ese caso Dios estaba utilizando a estos siervos creyentes para darse a conocer, ¿sí? Repito, Dios estaba utilizando a estos siervos creyentes para darse a conocer. Lo que vamos a ver hoy día, que es Daniel 4, del 1 al 16, vamos a ver básicamente que Dios va a utilizar a un hombre pagano para darse a conocer. Repito, podríamos resumir lo que ustedes han visto la semana pasada es que Dios utiliza creyentes para darse a conocer. En este caso, en Daniel 4, del 1 al 16, Dios va a utilizar a un hombre pagano, ¿para qué? Para darse a conocer. Y una de las cosas que quiero, o como le he titulado el estudio de esta mañana, es el siguiente. Al único que debemos escucharle. Al único que debemos escucharle. La pregunta es ¿a quién? ¿Y por qué es importante tener presente esto? Porque Dios tiene formas y maneras en que Dios busca que le escuchemos. Lo que nuestros oídos escuchan, eso determinará tu estilo de vida. Yo la semana pasada, en el trabajo, conocí a un compatriota, o diríamos a un venezolano en este caso, que él decía o aparentaba, diríamos cosas que me sorprendían porque conocía de la palabra, pero no me atrevía a preguntarle si era creyente o no era creyente, pero conocía de la palabra. Y no sé por qué no le hice la pregunta hasta que un día me dijo lo siguiente: yo soy testigo de Jehová. Y saben, cuando él me dijo eso, yo pude entender por qué la vida que él lleva. ¿Por qué él hacía cosas que hacía? Yo me decía, pero si dice que es creyente, ¿por qué hace eso? ¿O por qué escucha eso? ¿O por qué escucha cierta cosa? ¿O por qué hace cierta cosa? ¿O por qué habla de cierta cosa que no debería ser un creyente? Entonces dije, ok, está bien. Es por eso. Porque él escucha de esa manera, sus oídos están inclinados de esa manera y eso determina su estilo de vida. Entonces, repito, para que nos podamos enfocar esta mañana. Al único que debemos escuchar, diríamos, cada día de nuestra vida, desde el día que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y es interesante que pude encontrar, no sé si algunos conocen esta leyenda o creencia griega, que no es, diríamos, verdad en totalidad todo esto, pero que nos va a mostrar un poco hacia dónde o hacia quién estamos escuchando. Dice así: según las creencias griegas, las sirenas eran capaces de encantar con sus maravillosas voces, para luego devorarlos. La Odisea de Homero cuenta cómo el héroe griego Ulises, con su embarcación, estaba cerca de esta isla donde habitaban las sirenas. Y Ulises hizo 2 cosas. Le ordenó a su embarcación que ellos se tapasen los oídos con cera para que no escuchen el sonido de estas sirenas y sean encantados, pero ordenó también que él sea atado al mástil de la embarcación y que pase lo que pase, no le soltasen.
Al escuchar el canto melodioso de las sirenas, Ulises gritaba desesperado que lo suelten, pero nadie lo soltó. ¿Por qué? Por la orden que antes había dado. Por otro lado, hubo otro héroe griego, Jaso, quien encontró otra manera de no sucumbir a los sonidos de las sirenas. Para esto, él contrató al músico conocido en ese tiempo, uno de los mejores, Orfeo, quien con sus maravillosas melodías anuló por completo las voces seductoras de las sirenas, y así pudieron sobrevivir él y sus compañeros en la embarcación. ¿Pueden apreciar esto, hermanos? Pueden ver que el mundo en que vivimos produce y brinda sonidos y melodías muy buenas, agradables, seductoras, y muchos estamos tal vez sucumbiendo a ellas, pero quiero que pienses en lo siguiente, y tal vez te estés preguntando cuáles son esos sonidos o esas melodías que este mundo nos ofrece. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado lo siguiente? Si alguien te humilla, no te quedes callado. O tal vez si te encuentras, si alguien te estafa, tú también haz lo mismo. O no ames a tu prójimo porque no valora lo que haces por él. No hay nada de malo en escuchar cierta música. O no hay nada de malo hacer o reírse de chiste de doble sentido. O no hay nada de malo si le das una patada a tu hermano cuando haces deporte. O no hay nada de malo cuando rajas a espaldas de tu hermano. O puedes hacer con tu vida lo que a ti te plazca. Son cosas que este mundo ofrece, que este mundo nos dice. ¿Y saben? Tristemente muchos hemos sido seducidos por esas opiniones, por inclinar nuestros oídos a ello. Y eso se debe a muchas cosas que pasan aún en la iglesia. Muchos, frente a esto, muchos tienden a alejarse del mundo para que no les afecte. Su decisión es como aquellos que se alejaban en monasterios para vivir, diríamos, una vida santa. Pero esa no es la solución. O piensas de plano que no importa de qué fuente venga el sonido, con tal que te ayude. No importa si viene de Dios, no importa si viene del mundo o de quien sea, con tal que me beneficie a mí, a eso yo voy a escuchar. Este mundo ofrece sonidos y melodías que son agradables a nuestros oídos, pero que son dañinos para nosotros, porque solo buscan apartarnos de Dios. Este mundo nos ofrece nada bueno. Si este mundo no nos ofrece nada bueno, o decimos y afirmamos que este mundo no nos ofrece nada bueno, ¿por qué tendemos a acudir en ayuda para que resuelva nuestras necesidades, nuestros problemas, etcétera, etcétera, etcétera? Recuerdo tristemente en esta ocasión la historia de unos hermanos en Sullana que habían perdido a su hija en un accidente de tránsito. Había sido atropellado. Y la hermana cuenta que fue a ver todo el trámite del juez y todo aquí, y se dio cuenta que nadie le hacía caso. Y para esto sumado, no tenía económica para poder contratar a un abogado. Y la hermana llegó decepcionada de que este mundo no le podía ayudar, de que este mundo, y ella decía, pero si el Señor ha puesto autoridades para que cumplan su función. Pero tristemente, estas autoridades buscan sus propios intereses. Ese es el mundo en que vivimos. Ese es el mundo en que diariamente estamos viviendo nosotros cada día. Entonces, frente a todo esto, hermanos, ¿a quién debemos escuchar? ¿A quién vamos a inclinar nuestros oídos? Vivimos en un mundo donde continuamente se contradice y que todos los días cambia de parecer. Todos los días cambia de parecer, nunca tiene una idea fija. Pero sin embargo, los creyentes tenemos una fuente fidedigna que podemos acudir sea cual sea la circunstancia. Ten presente que la información que escuchas o escuchan tus oídos va a afectar tu vida para bien o para mal. Y ahora sí quiero que vayamos al texto que nos toca estudiar esta
mañana en Daniel 4, por favor, y vamos a darle lectura. Daniel 4 del 1 al 16, por favor, todos. Dice así: Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que moraban en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra de las bestias del campo, y sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía: derribar el árbol, y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado como el rocío del cielo, y como las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. 16. Su corazón de hombre se ha cambiado y se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Muy bien, hermanos. Frente a lo que hemos leído, deseo que podamos meditar bajo 3 encabezados. Dios usa hombres para que su nombre sea escuchado. Repito, Dios usa hombres para que su nombre sea escuchado. Segundo, Dios revela nuestra imperfección para escucharle en qué debemos mejorar. Segundo, Dios revela nuestra imperfección para escucharle en qué debemos mejorar. Y tercero y último, Dios espera que en cualquier situación le busquemos para escucharle. Así que deseo que frente a estos 3 encabezados, quiero que medites y podamos aprender lo que el Señor desea que podamos aprender esta mañana. Primer encabezado: Dios usa hombres para que su nombre sea escuchado. ¿A quién estaba utilizando aquí? Ya no a un creyente. Es interesante que no estaba utilizando a un creyente, estaba utilizando a un rey pagano para mostrar su nombre. Y es interesante aún también que recordemos que históricamente Dios estaba utilizando a Babilonia para llevar cautivo al pueblo de Israel por su necedad y por su corazón duro. Y como consecuencia de este juicio contra Israel, Babilonia había sido bendecido, ¿sí? Ha sido bendecido, y Nabucodonosor, es interesante que este rey nuevamente pagano, él va a dar a conocer lo que Dios ha hecho en él. Y quiero que vayamos y veamos 3 cosas que Nabucodonosor muestra aquí, o proclama o anuncia, porque él escribe este edicto con la intención que conozcan lo que el Dios, diríamos de Daniel, ha hecho en su vida. Y veamos esas 3 cosas
del 1 al 3. La primera cosa que él dice aquí, Nabucodonosor no deseaba ocultar, escuchen bien, Nabucodonosor no deseaba ocultar las señales y milagros que el Altísimo había hecho en su favor. Segundo, Nabucodonosor estaba impresionado por las señales y maravillas que el Altísimo había hecho en su favor. Y tercero, Nabucodonosor era el rey con mayor poder y dominio, pero entendió lo siguiente, que su reino algún día terminaría. Pero a su vez también reconoció que hay alguien con mayor dominio que él y que su reino es reino sempiterno, o sea, por la eternidad, y este es Dios mismo. O sea, ¿pueden apreciar, hermanos, que Dios está utilizando a un rey pagano para darse a conocer lo que este rey pagano había sido bendecido gratamente por Dios? Entonces, frente a esto, cabe decir lo siguiente. A pesar de haber visto el poder, la grandeza y el dominio y todo lo que Dios había hecho en su favor, no fue suficiente para que este rey pagano doblegara su corazón y llevarlo al arrepentimiento. Él estaba impresionado por todo lo que Dios había hecho en él, pero no fue suficiente para doblegar su corazón y él se arrepienta. Él estaba impresionado por las bendiciones, pero él no era un convertido. Yo pregunto, hermanos, ¿eres un impresionado por Dios o eres un convertido? ¿Eres un impresionado por lo que Dios te ha bendecido? Repito, ¿eres un impresionado por lo que Dios te ha bendecido o eres un convertido y un convencido que todo lo que tienes se debe únicamente a la bondad y a la misericordia de Dios? ¿O eres un impresionado que este impresionado solamente se jacta de sus logros, pero el convertido se goza de tener a un Dios tan bondadoso que no depende de nuestra obediencia para que Él nos bendiga? ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es ser bondadoso y por eso nos da a nosotros lo que no merecemos. Y pensando en esto, hermanos, ¿recuerdan ustedes, sé que han estudiado Hechos, y es interesante que en Hechos 28, de 17 en adelante, Pablo va a llegar a Roma, pero antes de llegar a Roma, Pablo sufre un naufragio que aproximadamente entre 2 o más meses. Y es interesante que al llegar a Roma, ¿qué hace inmediatamente? Se reúne, convoca a la gente, ¿y qué hace? Es interesante que él no comienza a contar todo lo que Dios había hecho en su favor. ¿Sí? Él no comienza a contar, él abre su boca para anunciar el Evangelio. Y la pregunta es ¿por qué Pablo, diríamos, minimizó las cosas que Dios había hecho en su favor y se enfocó en contar el Evangelio? ¿Por qué el Evangelio? ¿Por qué se enfocó en hablar solamente el Evangelio? Porque el Evangelio es el único mensaje que puede cambiar la eternidad de un pecador, de condenación a salvación. Y es el único mensaje que nosotros deberíamos anunciar. Y nosotros que somos creyentes redimidos, tal vez tú dices, no sé de qué hablar. Si un pagano exaltó el nombre de Dios, ¿cuánto más un hijo de Dios debería exaltarlo todos los días? Nosotros nos estamos quedando callados y Dios tiene que utilizar gente pagana para darse a conocer. Mientras los hijos del Señor, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, estamos callados y hablando cosas que no van a llevar a nadie a la eternidad. Porque lo que tú hables, y si tú hablas muchas cosas y no hablas del Evangelio, solamente el Evangelio va a llevar a convertir y a transformar la vida de un pecador. Recuerda, amado hermano, somos llamados a ser testigos en un mundo perverso como el que estaba viviendo Daniel. Este mundo está en tinieblas y necesita del Evangelio. Ustedes pueden recordar, hermanos, cuál era el sentido de urgencia que tenía el apóstol Pablo. Y es interesante que este sentido de urgencia, él no tenía por comida, bebida, y no estaba desesperado por ello, sino que él dice, ay de mí si yo no anuncio, ¿qué? El Evangelio. ¿Por qué Pablo hablaba tanto del Evangelio nuevamente? ¿Por qué Pablo tienes que
enfocarte solamente en el Evangelio y solamente pronunciar esta palabra, el Evangelio. Nuevamente, hermanos, porque el Evangelio es el poder de Dios y el único mensaje que va a transformar y va a cambiar la eternidad de un pecador. Y eso es lo que necesita este mundo. Por eso Nabucodonosor dijo, conviene que yo declare lo que Dios ha hecho en mi favor. Y es interesante lo siguiente. Satanás tiene un gran interés de mantenernos en silencio antinatural sobre las señales y milagros que el Altísimo ha hecho en ti. ¿Para qué voy a hablar? ¿Me da vergüenza? ¿Qué van a decir de mí? ¿Se van a burlar de mí? Saben, hermanos, podemos ser testigos de dos maneras, bien fáciles, y que podemos encontrar en la vida del apóstol Pablo. Con la boca abierta y con la boca cerrada. Con la boca abierta anunciando el Evangelio y segundo, con la boca cerrada viviendo el Evangelio. Dos cosas solamente. Hablando el Evangelio y viviendo el Evangelio. No hay otra manera en que tú puedas comunicar el Evangelio. Y eso es lo que necesita la gente. Yo pregunto, amados hermanos, de las muchas oportunidades que tenemos de poder hablar a alguien, ¿de qué temas hablamos? ¿A quién estamos exaltando? ¿Estamos contando nuestros logros, nuestros éxitos, nuestras virtudes? ¿O estamos enfocándonos en lo que Dios ha hecho en nosotros y por qué hemos sido transformados? Recuerda que para ser siervo no necesitamos ser buenos oradores, sino tener la disposición de ponerte al servicio de otros, sea cual sea su condición, sea creyente o incrédulo, porque tu propósito de ti es una sola cosa, es mostrar el amor de Cristo. Y para eso solamente lo que tú necesitas es tener disposición, nada más que ello. Pero pasa lo siguiente, es más fácil hablar de lo que Dios ha hecho en otras personas de lo que Dios ha hecho en ti. ¿Qué es más fácil? ¿Hablar de lo que pasa en el liderazgo, en los hermanos, cómo Dios los ha utilizado? ¿O puedes contar de las cosas y las victorias que Dios te ha dado a ti? ¿Por qué pensamos muchas veces que no hay nada que contar? Y saben, los creyentes tenemos muchas cosas que contar. Dentro de ellas, yo he enumerado algunas, por ejemplo, y que a veces tendemos siempre a minimizarlas. Primero, Dios te dio vida eterna. Dios te dio vida eterna. La ira de Dios ya no está sobre ti. Está la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tus pecados han sido perdonados. Tu vida está siendo transformada de gloria en gloria. Eres una hija de Dios redimida. Dios cuida de ti aun cuando nosotros lo ignoramos. Dios ha respondido a las oraciones que tú has clamado. ¿Y aún tú me dices que no hay nada que contar? Pero si alguien nos pregunta de cierto equipo, de cierta comida, de cierto lugar, eso sí produce deleite para hablar y conversar y seguir horas sobre horas hablando y hablando y hablando. ¿Qué pasó cuando Pablo llegó a Roma? Dice qué tiempo duró hablando el Evangelio, de principio a fin, desde las leyes, desde el Antiguo Testamento, para mostrar qué dice, desde el día hasta la noche. ¿Hablando de quién? De Cristo en el Antiguo Testamento. A veces, y venimos los domingos aquí y escuchamos la palabra de Dios 2 horas y nos parece mucho. ¿Por qué? ¿Por qué se debe eso en nuestros corazones? Algo que quiero que podamos enfocarnos aquí es que ninguna de las cosas que nosotros podamos hacer, excepto hablar el Evangelio, podemos llevar a un pecador que conozca a Cristo. Es únicamente hablando el Evangelio y viviendo el Evangelio en que Dios va a utilizar tu vida para que su nombre sea conocido. Porque recuerda, Dios va a utilizar hombres imperfectos, no hombres perfectos, no somos perfectos, somos hombres imperfectos, pero que en nuestra imperfección Dios va a utilizar nuestra vida para dar a conocer su poder en ti y en mí. Y para eso tenemos que hablar, tenemos que abrir nuestra boca y tenemos que vivir el Evangelio.
Es interesante lo que dice Pablo en 1 Corintios 9, 12 al 22. Miren el énfasis que siempre buscaba el apóstol Pablo. Pablo dijo lo siguiente en 1 Corintios 9, 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley, y me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo, para que todos modos salve a algunos. ¿Se dan cuenta? Y yo pregunto aquí, ¿cómo pudo Pablo vivir en un mundo tan caótico y tan oscuro, mantenerse firme y no sucumbir a los sonidos de este mundo? Una sola cosa, inclinó su oído a escuchar la palabra de Dios, y es la palabra de Dios que produce ese sonido que anula cualquier tipo de sonido que no edifica tu vida. Es lo que hizo Pablo, y es por eso Pablo que se mantenía firme a pesar de vivir en un mundo tan caótico y tan desordenado. ¿Y sabes qué hizo Pablo? Una de las demandas más importantes que le dio Pablo a Timoteo, una sola cosa le dijo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué nuevamente la palabra? ¿Por qué el evangelio? ¿Por qué nada más que eso? Nuevamente, hermanos, el evangelio es el único que va a transformar la eternidad y va a hacer una luz, y es esa luz que necesita este mundo. El mundo no necesita saber de nuestros logros. Él necesita conocer a Cristo. ¿Para qué? Para que sea redimido como tú y yo hemos sido redimidos. Segunda cosa, que lo primero que habíamos visto es que Dios usa hombres para que su nombre sea escuchado, y va a utilizar tu vida. Segundo, Dios revela nuestra imperfección para escucharle en qué debemos mejorar. Es interesante que este rey dice que en ese momento que pasó esta visión, él cómo estaba viviendo. Él estaba angustiado, preocupado. Dice que estaba de lo más tranquilo en su palacio, disfrutando de toda la comodidad y de la mejor comida. ¿Y pum? ¿Y qué pasó? Dios interrumpió en esa tranquilidad, comodidad y confort para mostrarle qué le acontecerá a él por no haber reconocido su dominio y victorias que le fue dado tan solo por la bondad de Dios. En otras palabras, la verdadera necesidad que tenía Nabucodonosor no era interpretar el sueño. Esa no era su necesidad urgente. Era su propio corazón, que era necio y orgulloso. Y Dios estaba mostrando su imperfección para enseñarle que el orgullo y la necedad son pecados, y que ahora él va a aprender a ser humilde. ¿Y cómo va a aprender a ser humilde? Siendo humillado. El versículo 16 dice, como una bestia. ¡Wow! Yo no me imagino eso. O sea, hasta el punto que Dios tiene que Él voluntariamente, libremente, humillarnos a nosotros para hacernos ver nuestra propia arrogancia y necedad. Eso es lo que estaba haciendo con este rey Nabucodonosor. La necesidad urgente que se percibe en la iglesia, saben, hermanos, no es alimento, no es ropa, aunque es bueno darla. La verdadera necesidad que tiene la iglesia es que reconozcamos nuestra imperfección, ¿sí? Y someterlas a Dios, y así poder ser moldeados a la semejanza de Cristo. Porque si tú dices ser santo, ya no necesitas ser transformado. Pero si tú te muestras imperfecto delante de Dios y Él te revela tu imperfección, esa imperfección tiene que ser sometida a Dios para que Dios nos moldee a la semejanza de Cristo. En una ocasión le preguntaron al escultor famoso Miguel Ángel, ¿cómo tú puedes hacer esculturas tan hermosas? Y él dijo lo siguiente, una respuesta bien breve, y dijo lo siguiente: lo único que yo hago es quitar el mármol sobrante, nada más, y la escultura está lista. Repito,
a Miguel Ángel le dijeron, ¿cómo tú llegas a hacer obras y esculturas tan hermosas? Yo hago cosas simples yo hago. Quito todo el mármol que está sobrando y listo, nada más. Y la escultura está lista. Dios está constantemente quitando todo lo que no se asemeja a Cristo para que seamos nosotros esa hija y ese hijo que Él espera. Y saben, ese proceso duele. Que Dios nos diga, somos necios, que Dios nos diga, somos arrogantes, somos envidiosos, que somos muy airados, que somos impacientes, que somos desesperados, que Dios nos haga ver eso y reconozcamos que necesitamos someter eso a Dios, eso sí duele. ¿Saben? Hace algunos días pasó algo que me puso muy triste. ¿Saben por qué? Porque pude percibir y entender que los creyentes somos muy ingratos y desagradecidos. ¿Por qué digo esto? Normalmente en la noche de oración, todo el mundo trae su petición de oración. ¿Sí? Pero en esta ocasión no se pidió una petición. ¿Sí? Se pidió que tú des gracias al Señor por lo que Él había hecho. Basado en lo que Primera de Tesalonicenses dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. ¿Y saben qué pasó? Nadie sabía qué decir. Pero si tú le preguntabas, ¿por qué quieres orar? Yo quiero orar por salud, quiero orar por eso, quiero orar por lo otro, que pase esto, que pase lo otro. Pero nadie sabía por qué dar gracias a Dios. Y eso produjo tristeza porque me dio cuenta y dije, Señor, a veces tan ingratos y desagradecidos somos contigo por todo lo que nos has dado. Y eso rápidamente en mi mente voló y me hizo recordar a los 10 leprosos. ¿Sí? ¿Cuántos fueron sanados? 10. ¿Y cuántos volvió? 1. Y este 1 dice que regresó y glorificó a Dios con gran voz. Ya que los 10 no vinieron, Él representó a los 10 y alzó la voz por lo que había pasado en su vida. Había sido limpiado. Saben, hermanos, la ingratitud se ha vuelto tan común que uno percibe que no es ingrato. ¿Te pasa algo semejante? Repito. La ingratitud se ha vuelto tan común que uno percibe que no es ingrato. Lo mismo sucede con el orgullo, lo mismo sucede con la arrogancia, con la envidia, con la deshonestidad y con muchas cosas en nuestra vida. Yo pregunto, hermanos, ¿tú tienes claro cuál es el propósito por el cual Dios te ha salvado? Y lo encontramos en Efesios, que dice es que seamos semejantes no a un hombre aquí en la tierra, sino que seamos semejantes ¿a quién? A Cristo. Exactamente. Que seamos semejantes a Cristo. Y quiero contar esta historia ficticia con la intención de que podamos percibir y ver en nuestros corazones qué tanto amamos a las personas. Cuenta esta historia, dice que en una ocasión Aladino se presentó en una finca un hombre y le dijo lo siguiente: ¿me puedes hacer una petición? La que tú quieras, una sola petición, la que tú quieras, pero ten presente esto: lo que tú me pidas, yo lo voy a duplicar y lo voy a dar el doble a tu enemigo. Este hombre dijo, bueno, dame un momento, voy a meditar bien porque es una decisión muy importante. Ok, regresó al siguiente día y le dijo, ¿sabes qué, Aladino? Ya tengo la petición. Yo tengo muy claro lo que tengo que pedir. Quítame a mí un ojo. ¿Y qué iba a pasar? ¿Y qué le iba a pasar a su enemigo? Iba a quedar tuerto. Pregunto, hermanos, ¿qué hay en nuestros corazones?
cuánto amamos a nuestro enemigo. Que no podemos disfrutar de que Él sea bendecido. Que siempre estamos buscando minimizar sus logros o lo que Dios ha hecho en Él por poner por encima los nuestros a lo que Dios está haciendo con ello. Y yo pregunto, hermano, frente a esto, ¿Dios nos revela nuestra imperfección para mostrarnos y para escucharle en qué debemos mejorar? Claro que sí, Él lo hace. Pregunto, ¿qué motivó tu presencia de venir a ese templo este día? En una ocasión, Jesús hizo una pregunta muy clara, ¿sí? Con la intención de enfocarlos correctamente al auditorio. Y mi intención es la misma. Jesús le dijo en esta ocasión a esta gente, me buscáis porque no habéis visto las señales, sino porque coméis pan y os saciasteis. O sea, en otras palabras, ustedes me siguen no porque ustedes quieran ser salvos, no porque ustedes quieran ser semejantes o quieran glorificar a Cristo. Ustedes me siguen porque quieren tener los estómagos llenos. Pregunto, hermano, ¿estás aquí porque los hermanos son generosos contigo, son amables, o como diríamos en nuestra jerga, son chéveres los hermanos? ¿O estás aquí porque deseas conocer al Dios que esos hermanos sirven? Mi intención es esa, ver que lo que el Señor ha hecho en esa vida también lo puede hacer conmigo, porque servimos a ese mismo Dios. Amado hermano, ten presente que cuando te encuentres desarrollando cierto sentido de tranquilidad y confort y digas, bueno, mi familia está bien, ya tengo trabajo, mi negocio está yendo bien, mi familia todo está bien, ¿y qué hace Dios? Irrumpe la tranquilidad para mostrarnos y decirnos dos cosas, ¿sí? Que continuamente se nos olvida, dos cosas. Primero, que nuestra ciudadanía no es de este mundo, ¿sí? Que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Y segundo, que todo lo que tenemos es por gracia y por misericordia de Dios. Nada más. Nada se debe a nosotros. Porque si tú te quieres jactar de algo que tú tienes, ¿qué pasaría si se pudiera y alguien nos quitara a Cristo? ¿Con qué te quedarías? Absolutamente nada. Entonces, ¿de qué gloriarnos? ¿Y de qué Pablo se gloriaba? De Cristo. Dios siempre tiende a irrumpir la tranquilidad para hacernos recordar cosas. Y esto mismo sucedió en el libro de Hechos, cuando los creyentes del primer siglo probablemente ya tenían como 30,000 convertidos y habían de repente dicho, ya hemos trabajado arduo, hemos compartido el Evangelio, tenemos una gran iglesia. Y Dios permitió la persecución para hacerle recordar que el Evangelio debe ser anunciado hasta los confines. Bueno, si tú no te mueves, bueno, yo te voy a mover, pues. Esa es la manera en que Dios utiliza. Y presta atención a lo siguiente. La rutina y la falsa tranquilidad son técnicas que utiliza el enemigo para adormecernos y mantenernos confiados para no ser moldeados a la semejanza de Cristo. Repito, la rutina y la falsa tranquilidad son técnicas que utiliza el enemigo para adormecernos y mantenernos confiados y no ser moldeados a la semejanza de Cristo. Tal como Nabucodonosor, él estaba feliz por las bendiciones que Dios y por el éxito que tenía, pero tristemente él estaba perdido, sin esperanza, no tenía vida eterna. ¿Por qué? Porque continuamente él desechaba a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando tú no estás al ritmo de Dios, permíteme decir lo siguiente con mucho temor. Cuando tú no estás al ritmo de Dios, Él te moverá para que te alinees. ¿Por qué? Porque Él cumplirá los planes que tiene en tu vida. ¿Quieras o no quieras? ¿A las buenas o a las malas? El Señor nos va a mover. ¿Por qué? Porque Él va a cumplir los planes que tiene contigo, pase lo que pase. Y el enemigo no podrá hacer nada, porque Él es el Dios Todopoderoso. Así que nuestra vida, hermanos,
nuestra vida. Necesitamos que cada día, como iglesia, Dios muestre nuestra imperfección. ¿Para qué? Para escucharle y someter nuestra vida a la palabra con una sola intención, de parecernos más a Cristo. Nada más. Y mi intención es esa, hermanos, que nuestra vida sea más semejante a Cristo, como Pablo en su momento lo hizo él también. Y por último, tercero, Dios espera que en cualquier situación le busquemos para escucharle. Dios espera que en cualquier situación le busquemos para escucharle. ¿Por qué? Frente a las situaciones complejas que estaba pasando este rey, él acudió a hombres a pesar de lo que Dios ya había hecho en él. Recordemos que él ya había visto el poder de Dios obrar a favor de Daniel y sus amigos, pero a él no le importó eso. Hizo llamar, dice versículo 6, hizo llamar a hombres sabios, a los hombres más sabios que podía haber en ese momento, con la única intención de que alguien le interprete el sueño, y él tenía una gran expectativa para eso. Probablemente él se jactaba de tener hombres tan sabios. Pero ¿saben qué pasó? Fue tan decepcionante para él que estos hombres, para él, hombres tan sabios, no le pudieron interpretar su sueño. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 8, hasta que entró delante de él, o delante de mí, dice Nabucodonosor, ¿quién entró? Como una luz, Daniel. ¿Sí? Cuando acudió Daniel como la última opción, diríamos así, fue gratamente sorprendido porque él iba a interpretar el sueño. Este aspecto de los hombres sin gracia, ¿qué pasa con estos hombres que no tienen gracia o no disfrutan de la gracia? Ellos recurren a Dios hasta que los otros lugares ya le han fallado, ¿sí? Hasta que otros hombres ya lo han fallado. Y veamos cómo describe este rey Nabucodonosor a Daniel en versículos 8 en adelante. Por ejemplo, miren cómo este rey describe a Daniel. Era llamado por el nombre de su Dios. ¿Cómo era su nombre de su Dios? Beltsasar. Nabucodonosor, él pensaba que en Daniel moraban los espíritus de sus dioses, ¿sí? De sus dioses. Pero sin embargo, el único que moraba en la vida de Daniel y él no quería ver y entender, era al único Dios Altísimo. A Daniel le pudieron cambiar su nombre, pero no le cambiaron su Dios. Amén. No importa eso, cómo nos llamen. Segundo, Daniel era el jefe de los magos, dice el texto, pero fue llamado último. Daniel era el jefe de los magos, pero fue llamado último. Él reconoció que ningún misterio le es oculto a Daniel, pero no fue la primera opción para que interpretara su sueño. Yo pregunto, hermanos, como iglesia, ¿cómo estamos en cuanto a someternos a nuestro liderazgo, al liderazgo que Dios ha puesto aquí en esta iglesia? ¿Acudimos a ellos como hombres de Dios para que nos ayuden? ¿O a quién estamos acudiendo? Porque Dios va a utilizar hombres temerosos para hablar a su iglesia, para animar a su iglesia, para que intercedan por su iglesia. Pero si tú piensas que no necesitas de liderazgo y no necesitas de nadie, solamente de ti mismo para cumplir el propósito que Dios tiene para ti, permíteme decirte que eso no es correcto. Dios ha puesto un liderazgo para que también podamos acudir a Él. Y finalmente, Nabucodonosor, Daniel dice que en este caso le expone el sueño, ¿sí? No voy a entrar en detalles en cuanto al sueño porque no quiero quitar parte de lo que el siguiente hermano va a hacer, pero básicamente Nabucodonosor dice en su sueño, había un árbol cuya altura era grande, crecía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo, y su follaje era hermoso y su fruto abundante. ¿De quién se está enfocando? Del mismo reinado de él, pero también de lo que Dios iba a hacer en él.
permíteme decirme lo siguiente. No importa cómo la gente nos describa. ¿Sí? Repito, no importa cómo la gente nos describa o se burle de nosotros, lo cual va a pasar si no te ha pasado. Lo importante es que Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón y que estamos dispuestos a servirle solamente a Él. Así que no te preocupes, no te afanes porque la gente se burla de ti o no te escucha. Porque no te están desechando a ti ni a mí. Si tú hablas el Evangelio y te desechan, dice que están desechando ¿a quién? A Dios mismo. Porque tan solo nosotros somos embajadores, somos portavoces, somos fuentes para que llegue el Evangelio. No somos el mensaje. Cristo es el mensaje que debe ser escuchado por todas las personas. Recién me llamaron para un trabajo. Fue ayer justamente la noche que estaba terminando mis apuntes y pasó algo que solamente atiné a sonreírme. Yo le dije, ¿sabes qué? Ahorita no voy a poder ir a solucionar ese problema, porque era un problema eléctrico. Y le dije, pero mañana tal vez en la tarde me pueda dar una escapada y poder ayudarte, porque mañana en la mañana voy a ir a la iglesia. ¿Y saben qué me dijo? Ese es para viejos. Wow. O sea, cómo la gente se burla. Pero, ¿saben? No se burla de nosotros. ¿Sí? No lo tomemos personal. ¿A quién están rechazando? ¿A nosotros? A Dios. Somos representantes de Él nada más aquí en la tierra. Dios es la última o la primera opción en tu vida cuando hay situaciones tan complejas. Repito, Dios es la última opción o la primera opción cuando tienes situaciones complejas. ¿Recuerdan ustedes a esa mujer con flujo de sangre que dice que por 12 años había ido a los mejores médicos, no sé, a todo el mundo? ¿Y qué pasó? Nadie le pudo ayudar. 12 años intentando y buscando los mejores especialistas de su tiempo y nadie le ayudó. ¿Por qué? Porque acudió ¿a quién? A hombres. Pero cambia la historia cuando dice que escuchó de Jesús, fue en fe a Jesús y tan solo tocó el manto de Jesús. ¿Y qué pasó? Wow. Eso pasa, hermanos, cuando acudimos en cualquier situación y buscamos a Dios, buscamos al Altísimo en nuestras vidas. ¿Recuerdan ustedes aún la historia del centurión? Que es lo opuesto a esta mujer, que tenía un siervo que él amaba, ¿sí? Y que estaba a punto de morir, y él prontamente reunió a su gente, convocó a los mejores soldados y llevó esta encomienda para que le hacen presente a Jesús y para que venga a su casa y le sane. Estando en su casa, le dice, yo no soy digno que tú entres, tan solo ordena. ¿Cuál fue? Él fue su primera opción. De la mujer con flujo de sangre no fue la primera opción. Fue, bueno, por si acaso vamos a ir a ver qué sucede. Entonces, frente a esto, hermanos, ¿cuál es nuestro obrar? ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos acudiendo? Pero miren, ¿qué pasa si acudimos a Dios, pero no decidimos escuchar a Dios? O sea, decimos, yo quiero, Señor, que tú me ayudes, y el Señor me dice qué tengo que hacer, qué decisión que tengo que hacer, a quién tengo que acudir, pero a mí no me importa eso y quiero hacer lo que ya a mí me place. Ejemplos. ¿Qué pasó cuando Eva no escuchó a Dios y escuchó a Satanás? ¿Qué pasó? Entró el pecado. ¿Qué pasó cuando Dios le advirtió a Caín para que no matase a su hermano? Y a él no le importó. ¿Y qué pasó? Mató a su hermano. ¿Qué pasó cuando cuando Dios le dijo a Josué que estaban entrando a Jericó y le dice, ¿sabes qué? Van a destruir todo. Y todo el oro que van a recolectar va a ser de Jehová. ¿Y quién aparece ahí? Que no le importaba nada de esto y dijo, tal vez ni cuenta se van a dar de un poquito de oro.
Acán. ¿Y qué pasó con Acán? Murió. ¿Qué pasó con David cuando escuchó a su propio corazón y a sus propios deseos y pecó con Betsabé? Amados hermanos, eso pasa cuando escuchamos la palabra y no queremos someternos a ella. O sea, por un lado reconocemos que la fuente fidedigna para nuestros problemas es Dios, pero cuando Dios nos dice hay que hacer algo, hay que tomar decisión a esto, frente a esto, lo pensamos y lo pensamos a tal punto que nos olvidamos qué tenemos que hacer y resultamos haciendo otras cosas. Y después las consecuencias que vienen sobre nosotros nos hacen ver por qué he hecho eso. De esto Dios me estaba advirtiendo. Y por último, hermano, y con eso voy concluyendo. Hemos visto tres cosas. Dios usa hombres para que su nombre sea escuchado. Si tú eres hijo de Dios, no calles. ¿Sí? No calles. Porque si tú callas, Dios se va a utilizar a quien tú no piensas para que su nombre sea conocido. Segundo, Dios revela nuestra imperfección para escucharle en qué debemos mejorar. Si escuchamos a hombres, agradarás a hombres. Si escuchas a tu corazón, alimentarás a tu ego y a ti mismo. Pero si escuchas a Dios y a su palabra, Él te salvará y te transformará. Y por último, Dios espera que en cualquier situación le busquemos para escucharle. Cuando acudimos a hombres, ellos nos van a defraudar, ¿sí? Pero si acudimos a Dios, Él nunca nos va a defraudar. Una última cosa aquí, pensando en la historia que les conté al principio. El mundo tiene melodías muy bellas, seductoras, y que su propósito es una sola cosa dentro de muchas, o dos cosas diríamos. Que este mundo tiene melodías muy bellas, seductoras, y su propósito es confundirnos y destruirnos. Pero si inclinamos nuestros oídos a Dios, el sonido de su palabra, ¿qué va a pasar? Va a anular cualquier tipo de sonido que pueda destruir tu vida si hacemos eso. Entonces, hermanos, al único que debemos escuchar es a nuestro Dios Altísimo. Nada más que a Él. Porque para Él es toda la gloria. Amén. Oramos. Eterno Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por hacernos recordar a quién debemos escuchar, Señor. Y perdónanos, Señor, cuando muchas veces no acudimos a ti, Señor. Cuando en nuestra necedad acudimos a hombres y los hombres nos defraudan, nos decepcionan, Señor. Perdónanos por minimizar quién eres tú y no reconocer diariamente que tú eres el Dios Todopoderoso y que nuestra vida es fruto de esa redención que logró Cristo en la cruz para que nosotros seamos tus hijos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que separado de ti nada podemos hacer. Padre, permite que nuestros corazones cada día se doblegue a ti en humildad, en obediencia, Señor, para escuchar tu palabra, pero no solamente para escucharla, Señor, sino para someternos a ella voluntariamente, Señor, porque ahí es donde va a venir la bendición que tú anhelas para cada uno de nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo aquí en el CBT, Señor, y gracias por tu palabra en esta oportunidad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.